patrimonio familiar en San Luis Potosí. Los dos primeros códigos civiles que hubo en San Luis Potosí, los de 1873 y 1889, no regularon el patrimonio familiar. Por primera vez se recoge esta figura jurídica en la Ley de Relaciones Familiares de 1917. Posteriormente, en el Código Civil de 1947, se regula el patrimonio familiar, pero fijando una cantidad de dinero muy pequeña para constituirlo. Y así se mantuvo durante largo tiempo. Esto es importante señalarlo porque eso no incentivaba la creación del patrimonio familiar. Posteriormente se hicieron reformas al Código Civil y se elevó la cantidad de manera sustancial, y a partir del Código Familiar vigente de marzo de 2009, el monto se incrementó considerablemente, de tal manera que la familia puede protegerse razonablemente. ¿Qué es el patrimonio familiar?, se preguntarán algunos. Es un conjunto de bienes y derechos que pueden incluir una casa habitación, un vehículo, muebles de una casa, una parcela cultivable, semovientes, maquinaria, una acción de un club deportivo, etc. ¿Cómo se protege el patrimonio familiar en San Luis Potosí? Al considerarlo la ley como inembargable, queda sustraído de la posibilidad de que los acreedores del jefe de familia lo embarguen y que sean rematados los bienes para cubrir las deudas. Es inalienable, lo cual significa que mientras subsista la constitución del patrimonio familiar, el dueño de esos bienes no los pueden vender o donar. Es imprescriptible, lo cual significa que no está sujeto al solo transcurso del tiempo para que los beneficiarios pierdan ese derecho. ¿Quiénes son los beneficiarios o usufructuarios de esos bienes? El mismo titular o titulares que lo constituyen, el jefe de la familia o la pareja cuando se trata del matrimonio o del concubinato, los miembros de la familia, que generalmente serán los hijos. ¿Los que lo constituyen siguen siendo propietarios? Sin duda, la propiedad no se pierde, se suspenden algunos efectos de ella, ya que el propietario no puede disponer libremente de los bienes como venderlos o donarlos. ¿Qué leyes protegen el patrimonio familiar en San Luis Potosí? La Constitución Política del Estado, en su artículo 12, señala que las leyes regularán el patrimonio de la familia y los bienes que lo constituyan serán inalienables y no estarán sujetos a embargo ni a gravamen. Y el Código Familiar lo regula en los artículos del 114 al 130, con las mismas características y señalando todos los aspectos para protegerlo. ¿De qué manera se constituye el patrimonio familiar en San Luis Potosí? Puede ser de manera voluntaria. El jefe de familia, los cónyuges, los concubinos o los hijos solicitan su constitución. Puede hacerse de manera forzosa, por petición del acreedor alimentario. Sabemos que los acreedores alimentarios son los menores de 18 años, los que no hayan llegado a los 25 años y estén estudiando, los mismos cónyuges, los concubinos, los padres, en los casos en que la misma ley lo señala. Y cuando haya peligro de que el deudor alimentario pueda perder los bienes por una mala administración o porque los esté dilapidando. Había un patrimonio familiar de carácter social que en el actual Código Familiar se suprimió y que valdría la pena rescatar. Se refiere al patrimonio familiar constituido para favorecer a quienes carecen de bienes y son de escasos recursos y tienen un ingreso estable, con terrenos pertenecientes al gobierno del Estado o a los ayuntamientos. ¿Qué características merecen destacarse del patrimonio familiar? No se puede constituir más de un patrimonio familiar por familia. No se puede constituir en perjuicio o fraude de acreedores. Debe habitarse la casa destinada a ello y usufructuar los demás bienes que lo conforman. La casa debe estar ubicada en el domicilio de quien la constituye. ¿Qué se necesita para crear el patrimonio familiar? Debe tramitarse ante un juez de lo familiar en el caso de la capital, donde hay 4 jueces de lo familiar, o ante un juez de primera instancia en las demás partes del Estado.
En cada uno de ellos existe un juez de carácter mixto que conoce la materia civil y la materia penal, que es de competencia también de la materia familiar. Debe inscribirse en el registro público de la propiedad. Debe acreditar vínculos familiares que no tengan ningún gravamen y que no rebase el valor máximo que establece la ley. ¿Cuál es el valor de esos bienes? No debe exceder de la cantidad que se obtenga de multiplicar 150 veces el salario mínimo por 365 días, que hoy representan 3.491.407 pesos. Destaco en esta intervención la importancia que hoy tiene el patrimonio familiar en cuanto a la cantidad que puede ser objeto de él, porque durante mucho tiempo se mantuvo una cantidad muy pequeña de 10,000 pesos. Y ello no era un verdadero incentivo ni una verdadera protección. Pero hoy, que representa una de las cantidades más elevadas del país, no se advierte mucho interés en constituirlo. Las estadísticas así lo demuestran actualmente. En los últimos años, estoy hablando de los últimos 5 años, no se han constituido más de 20 patrimonios familiares en la capital del estado, y seguramente es la misma suerte que corre en las demás partes del estado. En tiempos de crisis, los jefes de familia deben protegerla de mejor manera, y el patrimonio familiar es como un seguro para las eventualidades que se le puedan presentar a la familia.